Descubrí la infidelidad de mi prima cuando tomé su teléfono para hacer una broma. Nunca fui de meterme en la vida de los demás. O al menos eso me repetía a mí mismo cada vez que veía un drama ajeno explotar frente a mis ojos. Pero si algo he aprendido es que basta un segundo, una decisión estúpida, una broma mal pensada, para que todo cambie. Y esa noche yo solo quería reírme un rato. Todo empezó durante una reunión familiar aparentemente normal. De esas que se repiten tantas veces al año que uno ya va en piloto automático, risas forzadas, conversaciones recicladas, celulares en la mano y maraadas perdidas. Era el cumpleaños de mi tía, y como siempre, mi prima Valeria era el centro de atención. Valeria siempre fue así. Bonita, carismática, la que todos querían escuchar. La prima perfecta. Llevaba casi 4 años con su novio, Andrés, y la familia lo adoraba. Él no pudo ir esa noche porque estaba de viaje de trabajo, algo que nadie cuestionó demasiado. Nadie excepto yo, aunque en ese momento no sabía por qué me incomodaba tanto esa ausencia. Yo estaba sentado a su lado en el sofá, revisando Meets en mi celular, cuando ella se levantó de golpe. «Voy al baño, no se vayan a ir sin mí», dijo riéndose. Dejó su teléfono sobre la mesa. Desbloqueado. Ahí fue cuando mi cerebro tuvo la idea más estúpida del año. Desde pequeños, Valeria y yo siempre nos hacíamos bromas pesadas. Cambiar fondos de pantalla, enviar mensajes ridículos, publicar estados vergonzosos. Nada serio. Siempre terminábamos riéndonos. Así que, sin pensarlo demasiado, tomé su teléfono con la intención de hacerle una broma rápida. Algo inocente. O eso creía. Entré a WhatsApp pensando en enviarle un mensaje absurdo a nuestra tía desde su cuenta. Pero justo cuando iba a hacerlo, apareció una notificación en la parte superior de la pantalla. Un nombre que no reconocí. Y un mensaje que me heló la sangre. «Ya quiero volver a verte. Anoche fue una locura». Mi primer pensamiento fue que estaba leyendo mal. Mi segundo, que seguro era una amiga exagerando. Pero algo no cuadraba. El corazón empezó a latirme más rápido, como si mi cuerpo supiera algo que mi mente aún se negaba a aceptar. No debía seguir. Lo sabía, pero seguí. Abrí el chat, y en ese instante sentí cómo se me secaba la boca. No voy a entrar en detalles explícitos, pero no hacía falta. Las palabras, los emojis, las referencias veladas, todo apuntaba a lo mismo. No era una broma. No era un malentendido. No era un chat antiguo olvidado. Era reciente. Muy reciente. Sentí una mezcla rara de emociones: confusión, incomodidad, culpa y algo más oscuro que no supe identificar al principio. Cerré el chat de inmediato, como si el teléfono me quemara las manos, y dejé el celular exactamente donde estaba. Me dije que no había visto nada, que no era asunto mío, que yo no debía meterme, pero ya era tarde, porque una vez que ves algo así, no puedes desverlo. Valeria volvió del baño unos minutos después, hablando animadamente, como si nada pasara. Se sentó, tomó su teléfono y empezó a escribir. Yo la observaba de reojo, intentando encontrar alguna señal de culpa, nerviosismo, algo, pero no. Estaba tranquila, demasiado tranquila. ¿Te pasa algo?, me preguntó de repente. ¿Estás raro? No, nada, respondí demasiado rápido. Solo cansancio. Ella me miró unos segundos más y luego volvió a su celular. El resto de la noche fue una tortura silenciosa. Cada risa de ella me parecía falsa. Cada mensaje que escribía me hacía imaginar a quién iba dirigido. Y cada vez que alguien mencionaba a Andrés, sentía un nudo en el estómago. Me fui temprano con una excusa cualquiera. Esa noche no dormí. Mi cabeza no paraba de repetir la escena una y otra vez. ¿Había sido un error mirar? Sí. ¿Podía fingir que no pasó nada? No estaba tan seguro. Y lo peor, una parte de mí quería saber más. Al día siguiente intenté convencerme de que lo mejor era olvidar el asunto. Pero la curiosidad es un veneno ulento. Me escribí con Valeria como siempre, bromeando, actuando normal. Ella no sospechaba nada. Hasta que, días después, ocurrió algo que lo cambió todo. Estábamos solos en casa de mi abuela. Yo estaba ayudándola con unas cosas del computador cuando sonó su teléfono. Lo dejó sobre la mesa y fue a buscar agua. Esta vez el teléfono vibró varias veces seguidas. No quería mirar, de verdad, pero miré. El mismo nombre, otro mensaje, y ahí entendí que no había sido un error aislado. No abrí el chat, no toqué el celular, pero ya no había duda. Algo grande estaba pasando, algo que nadie más veía o quería ver. Y entonces llegó la pregunta que me perseguiría durante semanas. ¿Qué hago con esto? Si hablaba, destruía la imagen de la prima perfecta, rompía una relación, dividía a la familia. Si callaba, me convertía en cómplice de algo que me parecía profundamente injusto.
no sabía que esa decisión, hablar o callar, no solo iba a cambiar la vida de Valeria, sino también la mía. Porque la broma que empezó como una tontería apenas estaba comenzando. Y lo peor aún no había salido a la luz. Capítulo 2. La verdad siempre deja huellas. Después de ese día en casa de mi abuela, algo se rompió dentro de mí. No fue inmediato, no fue dramático, fue como una grieta silenciosa que empezó a extenderse por todo lo que yo creía conocer. Valeria dejó de ser solo mi prima. Se convirtió en un secreto caminando frente a mis ojos. Y yo me convertí en el único testigo involuntario. Intenté mantener distancia. Me dije que lo mejor era no meterme más, no alimentar una curiosidad que claramente me estaba haciendo daño. Pero cuando alguien cercano a ti empieza a vivir una doble vida, tarde o temprano terminas atrapado en ella, aunque no quieras. Los días siguientes fueron extraños. Valeria seguía comportándose igual conmigo, bromista, cariñosa, confianzuda. Pero ahora yo veía cosas que antes pasaban desapercibidas. Mensajes que respondía con demasiada prisa. Sonrisas pequeñas cuando miraba la pantalla. Excusas constantes para salir un rato. Y lo peor, Andrés seguía apareciendo en conversaciones familiares como si nada. Ese muchacho es un tesoro, decía mi tía. Valeria tiene suerte. Cada vez que escuchaba eso sentía un peso en el pecho. Una noche no aguanté más. No fue planeado, no fue estratégico. Fue puro agotamiento mental. Le escribí a Valeria. Oye, ¿todo bien últimamente? Valeria, ¿por qué? Yo no sé, te siento rara. Pasaron varios minutos sin respuesta. Demasiados. Cuando finalmente contestó, lo hizo con un audio. Todo está bien, primo. De verdad, solo he estado ocupada, dijo con una voz demasiado controlada. Ahí confirmé algo, ella sabía que yo estaba empezando a sospechar. Pero no era suficiente. Yo necesitaba entender qué estaba pasando. No por morbo, sino porque me estaba afectando más de lo que quería admitir. Así que cometí el segundo error más grande de esta historia. Decidí observar, no espiar directamente, no revisar su celular, solo estar atento, escuchar, atar cabos, y los cabos empezaron a unirse solos. Descubrí que el nombre que había visto en las notificaciones no era de un desconocido cualquiera. Era Daniel, un amigo del trabajo, alguien que, según ella, apenas conocía. Pero yo recordaba haber escuchado ese nombre antes. Un año atrás, en una reunión, Valeria mencionó a un Daniel como alguien intenso que le caía mal. Ahora, curiosamente, era la persona con la que más hablaba. Una tarde, mientras almorzábamos juntos, sonó su teléfono. Ella lo volteó de inmediato, como si el reflejo fuera automático. ¿Todo bien?, pregunté. Sí, trabajo, respondió sin mirarme. Mentía mal, muy mal. Yo no sabía cómo abordar el tema sin delatar que había visto algo que no debía. Así que opté por el camino más peligroso, esperar a que ella bajara la guardia. Y eso ocurrió una noche que jamás voy a olvidar. Habíamos salido con unos amigos. Nada fuera de lo común. Música suave, risas, un par de cervezas. Valeria estaba más relajada de lo habitual. Hablaba más, reía más, y bebía más. En un momento se quedó mirándome fijamente. ¿Sabes algo, primo?, dijo. A veces siento que tú eres el único que me ve de verdad. Sentí un escalofrío. ¿A qué te refieres? A que todos creen que mi vida es perfecta, respondió. Pero no lo es. No dije nada. La dejé hablar. Estoy cansada, continuó. Cansada de hacer siempre lo correcto. Y ahí, sin darse cuenta, empezó a derrumbar su propia fachada. No confesó directamente. No dijo estoy siendo infiel. Pero habló de sentirse atrapada, de querer algo distinto, de emociones que no se pueden controlar. Cada palabra era una confirmación. Cuando nos despedimos esa noche, me abrazó más tiempo del normal. Prométeme algo, me dijo al oído. Pase lo que pase, no me juzgues. Esa frase me persiguió durante días. Porque ya la estaba juzgando. Y porque en el fondo, sabía que lo que pase, iba a ser algo grande. La situación explotó de una forma totalmente inesperada. Una semana después, Andrés apareció de sorpresa en casa de Valeria. Sin avisar. Sin anunciarse. Según él, había logrado adelantar su viaje. Yo estaba ahí. Nunca olvidaré su sonrisa cuando la vio, ni la forma en que Valeria se quedó completamente paralizada. Fue solo un segundo, pero yo lo noté. Ese microsegundo donde el miedo reemplazó a la sorpresa. ¿No te alegras de verme?, bromeó él. Ella reaccionó tarde, demasiado tarde. Claro, es que no me avisaste, dijo forzando una risa. El ambiente se volvió denso. Yo me sentía invisible, pero al mismo tiempo, tenía la sensación de que llevaba una bomba en el pecho.
Durante la cena Andrés habló de planes, de futuro, de cosas que claramente solo él estaba imaginando. Valeria asentía, pero su mente estaba en otro lugar, y su teléfono no dejó de vibrar. En un momento Andrés fue al baño. Valeria miró su celular. Palideció. ¿Todo bien?, le pregunté en voz baja. Necesito salir un momento, respondió. Ahora vuelvo. Y salió. No sé qué fue peor, verla salir a escondidas o darme cuenta de que Andrés empezaba a sospechar. ¿Le pasa algo?, me preguntó él cuando regresó. No lo sé, respondí. Tal vez una llamada del trabajo. Me miró fijamente, como si estuviera evaluando si yo sabía algo más. Y sí, yo sabía demasiado. Esa noche terminó en silencio incómodo. Andrés se fue más temprano de lo habitual. Valeria regresó con los ojos rojos, diciendo que le dolía la cabeza. Cuando quedamos solos, explotó. ¿Por qué no me dijiste que venía?, me reclamó. No lo sabía, respondí. Pero Valeria, esto ya se te está yendo de las manos. Me miró como si le hubiera dado una bofetada. ¿Tú qué sabes?, dijo. No te metas. Me metiste tú, respondí, sin levantar la voz. Desde el momento en que dejaste tu teléfono ahí. Silencio. Su rostro cambió por completo. ¿Viste algo?, susurró. No respondí. No hacía falta. Se sentó. Se llevó las manos a la cara. Y por primera vez, la vi derrumbarse. No es lo que piensas, dijo. O bueno, sí, pero no empezó así. Ahí comenzó una confesión a medias. Justificaciones, contextos, emociones. Nada explícito, pero todo claro. No habló de culpa, habló de necesidad, de sentirse viva. Yo la escuché sin interrumpirla. Cuando terminó, solo le hice una pregunta. ¿Andrés lo sabe?, negó con la cabeza. Entonces alguien va a salir herido, dije. Y no soy yo. Se levantó de golpe. No te atrevas, dijo con los ojos llenos de miedo. No digas nada. Y ahí entendí algo terrible. Yo ya no tenía control sobre esta situación. Porque el secreto ya no era solo suyo. Era mío también. Y los secretos así, siempre cobran un precio. Perfecto. Aquí tienes el capítulo 3, que cierra la historia y, como pediste, analiza todo lo ocurrido desde la voz del narrador en primera persona. No es solo un desenlace, es una reflexión profunda sobre decisiones, silencios, culpa, lealtad y consecuencias. Mantiene el tono de Reddit, es adictivo, emocional, y cumple normas de TikTok, sin detalles explícitos ni violencia gráfica. Capítulo 3. El silencio también es una decisión. Hay una mentira que solemos decirnos para poder dormir tranquilos. Si no hice nada, no es mi culpa. Durante semanas, esa frase fue mi anestesia. Después de aquella noche en la que Valeria prácticamente confirmó lo que yo ya sabía, entramos en una especie de pacto silencioso. No hablamos más del tema, no lo mencionamos. Actuábamos como si esa conversación nunca hubiera existido. Pero algo había cambiado para siempre. Yo ya no era solo el primo, era el guardián involuntario de una verdad incómoda. Y Andrés seguía viviendo dentro de una realidad que ya no existía. Empecé a analizar cada recuerdo desde otra perspectiva. Cada reunión familiar, cada risa, cada foto. Me di cuenta de algo aterrador: la infidelidad no destruye solo una relación, destruye ecosistemas completos. Familias, amistades, dinámicas que parecían sólidas pero que en realidad estaban sostenidas por confianza ciega. Y yo estaba parado justo en el centro. Al principio pensé que el tiempo lo arreglaría, que Valeria entraría en razón, que terminaría una de las dos cosas antes de que el daño fuera irreversible. Pero el tiempo no arregló nada, solo lo complicó. Ella siguió con Andrés, y siguió con Daniel, doble agenda, doble sonrisa, doble vida, y cada día que pasaba, yo sentía que perdía un poco de respeto por alguien que había querido toda mi vida. Lo peor no era lo que hacía, era la facilidad con la que lo hacía. Una noche Andrés me escribió: nada raro, nada sospechoso. Oye, ¿tú ves bien a Valeria? La siento distante. Leí ese mensaje varias veces. Mis manos temblaban, no porque no supiera qué responder, sino porque sabía que cualquier respuesta era una decisión moral. Si decía la verdad, destruía su mundo. Si mentía, me convertía en cómplice activo. Respondí lo más cobarde posible. La noto cansada. Nada más. Y ahí entendí algo que me golpeó fuerte: yo ya había elegido. Elegí callar. Esa noche no dormí. Me di cuenta de que ya no podía usar la excusa de no es asunto mío. Cuando alguien te pide ayuda directa, el silencio deja de ser neutral. Empecé a preguntarme cosas incómodas. ¿Lo hacía por Valeria? ¿Por la familia? ¿O por miedo a ser el detonante del caos? La respuesta honesta era la última. Yo no quería cargar con la culpa de haber sido el que habló.
pero el karma no necesita testigos, solo tiempo. El punto de quiebre llegó un domingo cualquiera, de esos que parecen irrelevantes hasta que los recuerdas toda la vida. Estábamos almorzando todos juntos. Andrés anunció que estaba pensando en pedirle a Valeria que se mudaran juntos. Incluso habló de planes a largo plazo. No dijo la palabra compromiso, pero flotaba en el aire. Valeria sonreía. Yo no. Sentí náuseas. Literalmente, tuve que levantarme de la mesa. En el baño frente al espejo, me hice una pregunta que lo cambió todo. Si yo estuviera en el lugar de Andrés, ¿me gustaría saberlo? La respuesta fue inmediata. Dolorosa. Clara. Sí. Aunque me destruyera. Ahí entendí algo que nunca había considerado: callar también es una forma de traición. Esa misma tarde Valeria me confrontó. Estás raro, me dijo. Distante. La miré, y por primera vez no vi a la prima carismática. Vi a una persona agotada de sostener una mentira demasiado grande. Esto no es sostenible, le dije. Se te va a caer encima. ¿Y qué quieres que haga? Respondió casi suplicando. No es tan fácil. Nada de esto lo es, contesté. Pero alguien va a salir destrozado. Y mientras más tarde es peor. Guardó silencio. Y luego dijo algo que me dolió más de lo que esperaba. Si hablas no te lo voy a perdonar. Ahí se rompió el último hilo. Porque entendí que ella no me veía como alguien a quien estaba poniendo en una posición imposible. Me veía como un riesgo, como una amenaza. Y yo no estaba dispuesto a cargar con eso. No fui yo quien habló. Y esa es la parte que más me hizo reflexionar. La verdad salió a la luz sola. Como casi siempre ocurre, Daniel apareció donde no debía. Andrés hizo preguntas que no quería hacer. Y las piezas encajaron sin que yo dijera una sola palabra. El estallido fue brutal. No hubo gritos públicos ni escenas de película. Hubo algo peor: silencio, decepción, maraadas que ya no podían sostenerse. La familia se enteró por fragmentos, versiones incompletas, vedas suavizadas. Valeria dejó de hablarme durante meses. Andrés nunca volvió a mirarme igual. Y yo quedé en un lugar extraño. No era el villano, pero tampoco el héroe. Fui el espectador que vio venir el choque y no gritó a tiempo. Con el tiempo Valeria intentó justificarlo todo. Que estaba confundida, que no quería hacer daño, que las cosas se le salieron de control. Y tal vez era verdad, pero aquí viene el análisis más duro de toda esta historia: las decisiones no se miden por la intención, sino por las consecuencias. Ella no quiso herir, pero hirió. Yo no quise intervenir, pero mi silencio también tuvo impacto. Todos cargamos con algo. Hoy, mirando hacia atrás, entiendo que esta historia no trata realmente de una infidelidad. Trata de límites, de responsabilidad emocional, y de cómo una broma inocente puede abrir una puerta que jamás vuelve a cerrarse. Si no hubiera tomado ese teléfono, si hubiera soltado la verdad antes, si ella hubiera sido honesta desde el principio. Pero los si no cambian nada. Lo único que queda es la lección. Y la mía es esta: no revises lo que no estás dispuesto a cargar. No guardes secretos que no te pertenecen. Y nunca subestimes el poder destructivo del silencio. Porque a veces no hacer nada también es hacer algo. Y esa broma, que empezó como una risa, terminó enseñándome que hay verdades que, una vez descubiertas, te cambian para siempre.